llevaron una minoría de violentos. Los estudiantes primero... Prende fuego el Congreso si es necesario. Miércoles, lunes a lunes. Vamos a tomar si es necesario. Comisaría, lo que sea. ¿Qué hago los sacó las elecciones? ¡Abrimos, abrimos, abrimos! Que tenemos que mantener. Decimos que debe haber, por tanto, que se transformen en epidemia. En paz. Son, por ejemplo, los bancos, ¿no? Las compañías financieras, hospitales, todas cosas más abstractas. La crisis mexicana o como... Ya había dolores... Pero básicamente hablábamos de están los comerciantes que dicen que hay un frible que no venden nada. Su ocupación, dijo, no iba, y a los de pago argentinos ya siente recuerdos horribles de atrasos de... Está bien para acá el ministro Cavallo también. El año 95, ya, ¿no? Va a ser solo esta en los dos... Creo que hay que tener que ya se está dando, pero ya bajando, ¿qué está pasando? Yo creo que hay cierto temor que el ministro no supo interpretar bien. ¿En qué sentido? El ministro dice que Argentina va a honrar todos sus compromisos y ojalá así sea posible y ojalá se pueda honrar todos los compromisos de la Argentina. ¿Cuál es el problema? El ministro ya anticipó que el gobierno se va a tomar el plazo legal de 5 días del mes que viene para pagar los salarios, que tiene derecho porque es legal. Y se dejó trascender que a los proveedores del Estado se les va a ir pagando, se les podría ir pagando a medida que los recursos vayan viniendo. El ministro dice que, bueno, los ingresos fiscales van a bastar, que no va a haber ningún problema. Pero ¿cuál es el problema? Que hasta hace poco tiempo las reservas del Banco Central servían para respaldar toda la base monetaria. Y la deuda del Estado se pagaba tomando más deuda y con superávit fiscal. Entonces no había choque de trenes en ese sentido. ¿Qué ocurre a partir de la crisis mexicana? Bueno, a partir de la crisis mexicana lo que ocurre es que a Argentina se le corta el crédito, en buena medida, por eso el ministro tuvo que terminar aceptando, tras quejarse, que había que ir al Fondo Monetario, y se pierde el superávit fiscal. Algunos economistas ya hacen estimaciones de déficit fiscal desde el mes pasado. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Y lo que está pasando es lo siguiente. Hay algunos que empiezan a dudar que dentro de 6 meses el gobierno pueda pagar ya no los salarios públicos, ya no a los proveedores, sino la deuda. ¿Por qué? Porque las reservas del Banco Central no van a poder servir para 2 cosas a la vez si la recesión se profundiza, la recaudación sigue bajando y el crédito no se restablece. O sea, ¿qué va a privilegiar el gobierno? ¿Respaldar la base monetaria o pagar la deuda? El ministro hizo un largo discurso de 1 hora y media, sin entretiempo, y no aclaró mucho esto, no dijo nada sobre esto. Pero yo creo que no favorece, francamente creo que no favorece a que la crisis pase lo antes posible, que el gobierno, en vez de admitir la existencia de una grave crisis fiscal, una grave crisis financiera, diga simplemente que no va a ocurrir nada, que todos los pagos se van a hacer, que la convertibilidad va a seguir. Porque la gente no cree en palabras, cree en hechos. Por eso creo que hay que tomar medidas, tanto en lo fiscal, son difíciles, porque, repito, el gobierno ya tomó todas las que podía tomar en la reactivación. En lo financiero, el crédito no se restablece por la fuerza. Es decir, lo que dicen los economistas, hizo una burbuja demasiado grande. Se exacerbó, en el momento del crecimiento. Se exacerbó el crecimiento más allá de lo que era sostenible en el mediano plazo, que es algo que los países normalmente intentan no hacer, por eso se reservan la posibilidad de aplicar esas políticas más adelante. Y bueno, se termina en una recesión cuya duración todavía es incierta, pero sin ninguna duda hay que tener en cuenta que las recesiones suelen ser mucho más traumáticas con tipo de cambio fijo que con tipo de cambio flexible. Esto no significa que el gobierno tiene que modificar ahora la política cambiaria, sería probablemente un error gravísimo, pero sin ninguna duda esto no se soluciona solo con palabras, no se puede citar a 400 empresarios, simplemente darles una clase magistral de facultad, como respetuosamente el ministro hizo hoy, sin nada nuevo, porque es, creo que, empeorar las expectativas. Me parece que en ese sentido el ministro Cavallo, con todo respeto, vuelvo a repetirlo, está equivocando el camino. Le voy a dar 10 segundos
que va a tener 10 segundos, se va a quedar sin esos 10 segundos. Yo le cedo los míos si usted quiere. No, les voy a preguntar esto. Como conclusión de sus exposiciones, que me parece que han sido muy ricas, muy enriquecedoras para nosotros, los legos en la materia, la pregunta sería esta: ¿en qué momento del 95 se produce la recuperación o no hay recuperación en el 95? ¿Sí? ¿No? ¿Tal fecha? No me den las razones. Díganme sus pronósticos. Walter. Si la expansión duró 4 años, es difícil saber cuánto puede durar la recesión. Normalmente las recesiones duran mucho menos que las expansiones. Pero si no hay medidas y nos hemos quedado sin políticas anticíclicas porque ya no las gastamos en expansión, nadie puede saber exactamente cuánto va a durar la recesión y si en el 95 o en el 96 recomienza la expansión. Primero, un economista no puede dar nunca una fecha y un hecho simultáneamente. Pero además, te diría, si el gobierno toma las medidas de fondo adecuadas, porque ahora no puede hacer nada de corto plazo, tiene que mandar las señales de largo, y me voy a permitir 10 segundos porque Darío Brown hizo un comentario sobre la democracia, el funcionamiento de la democracia, pero yo quiero aclarar una cosa. Cuando un Congreso no es elegido por el pueblo, sino que es elegido por un partido, porque son listas sábana y se eligen a dedo, me parece que la responsabilidad de los diputados, por lo menos de la mayoría, es apoyar a quien los eligió, que no es el pueblo, sino el gobierno. Entonces, más allá del funcionamiento de la democracia, que uno respeta y obviamente respeta la independencia de poderes, me encantaría que el Poder Judicial sea tan respetado en ese sentido. Cuando un diputado es elegido por su presidente para estar en la lista, me encantaría me encantaría que estuviera allí. Es muy temerario poner una fecha. Yo creo que dentro de este año puede haber recuperación. Diferentes motos. Hay una llamada que me dice, clarifique por favor que no se entiende nada. No, yo creo que se entendía, pero voy a tratar de clarificar el debate. Lo que dijo Graciano, el argumento de Graciano, es más o menos este. Hay siempre ciclos en todos los países. Ahora, ¿qué pasa? El gobierno, cuando vino el ciclo de crecimiento, que fue los años anteriores, 4 años, que creció la economía al 8%, en lugar de rebajarlo un poco y crecer al 6, al 5 y guardarse recursos por si las moscas, echó más y más nafta y fuego y leña a la caldera. Y entonces ahora que viene el decrecimiento, no está con recursos porque la plata del Banco Central tiene que sostener el dólar. El dólar está para, mejor al revés, el dólar tiene que sostener al peso. Eso está para cubrir los pesos. No hay cómo, y además los capitales se fueron. Entonces ahora la caída es mucho más fuerte y va a ser larga. Esto es lo que dijo Graciano. Me impresionó mucho el argumento de Rothman, porque está hecho del otro lado de la gente, no del lado del Estado, de la macroeconomía, de las cifras, sino de las personas. Entonces lo que Rothman dijo, básicamente, es acá, aun cuando crecíamos al 8, había mucha gente que estaba siendo expulsada del sistema, por ejemplo, desempleados, y mucha gente que sufría la trituración de la transformación. Y esa gente, para ella, había devaluación, como dijo Rafael, estaban peor. Y ahora, le dice Rothman, por ejemplo, hablando de Rosario, que, digamos, basta ir a la calle y ver que hay gente, mucha gente, que le va muy mal. Entonces, lo que él decía en el fondo era una especie de autocrítica de la función del economista. El economista no puede ser solamente alguien que maneja computadoras, sino que finalmente lo que hace tiene que servir a la gente concreta que camina por la calle. Es decir, el tejido social está sufriendo mucho. Entonces el argumento de Rothman es, por ahí la operación es un éxito, pero el enfermo se muere en la operación, en la mesa de operaciones. Fue un éxito, le sacaron lo que tenían que sacarle, pero está muerto. Este es el argumento de Rothman. El argumento, diría yo, de Sebach, que me pareció muy interesante, del otro lado, evidentemente. Sebach lo que dice es esto. Nosotros crecimos estos 4 años al 8% sobre la base del mercado interno. Pero el mercado interno tiene un límite. Usted vende autos, hasta que deja de vender autos, etc. Es decir, eso tiene un techo. Y ahora lo que estamos haciendo es una dolorosa transformación del mercado interno, la complementación del mercado externo, que es infinito.
si uno se pone a exportar, exporta infinito techo. Y se va a hacer más o menos con la condición de las contradicciones políticas que hay hoy en día en el gobierno, entre, por ejemplo, el Congreso y Caballo, para decir una sola. Hay dolor que tiene sentido para una Argentina de futuro. Y finalmente, tanto el ministro como Brown, como su analista macroeconómico, lo que dicen es que lo mismo de Sebach, pero menos, que en verdad se está creciendo menos que antes, pero la recuperación va a ser antes y va a ser muy fuerte. Y el ministro habló de un crecimiento del 5% a partir del 96. Estos son más o menos los argumentos. Yo acá tengo un cuadro que para ilustrar todo esto, que ha hecho Orlando Ferreres. Los dos admiten, lo equivoca con esto, dice 1/3, pero por ahí se equivoca. Está en un momento, y me parece a mí en el que cuando estuvo así, también hubo gente que no se benefició. De nuevo, también va a haber gente que no se va a beneficiar. Mucha gente que sufre. La economía es para la sociedad. Pero esto no quiere decir que ni hay que ser irracional nuevo, jamás. La estabilidad está. Pero también que la economía detrás gente. Y la Argentina vive hoy de la angustia económica y espero, con un mínimo de esperanza,